el fin del pecado. El pecado en el antiguo pacto y siempre por todas las generaciones ha sido un problema. Ha sido un problema muy serio, ¿no? Para los judíos porque en la ley estaban en pecado, para los gentiles porque en su conciencia eran acusados e igual caían en pecado. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de un problema, el problema del pecado, la promesa que se dio en cuanto al pecado, el cumplimiento y la solución al pecado. Hoy vamos a mirar estas cuatro verdades. Un problema aparentemente sin solución, una promesa, el cumplimiento de la promesa y la solución al pecado. Entonces vemos el problema al pecado, así para ponerlo muy sencillo, muy simple y muy básico. Según Isaías capítulo 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el problema del pecado es que el pecado separa. El pecado es una barrera. El pecado es una división. Y desde que nosotros venimos al mundo se nos enseña que estamos separados por el pecado de Adán. Y se nos dice, todos somos pecadores. Y entonces nos sentimos alejados, muy alejados de Dios. Nos sentimos olvidados. Y por más que queremos acercarnos, pareciera que es imposible. Y llegamos a pensar que Dios quizá vive, no sé, en Marte, Júpiter, en un planeta, en una galaxia lejana, y que nos dejó aquí o nos puso aquí y luego se olvidó de nosotros. ¿Sí? Entonces nos sentimos separados, sentimos que hay una separación. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí es donde está el problema. El pecado nos separó, nos dividió, puso una barrera. La promesa. En la promesa dice la palabra: he aquí, hermosa promesa, he aquí yo quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Sí, a veces nosotros decimos: Señor, vamos a luchar porque hay que vencer al pecado, y un mes y 2 meses y un año, y luego de muchos ayunos y oraciones y vigilias decimos: bueno, pero ¿qué está pasando, Señor? Pareciera que mis oraciones no llegan porque veo que las cosas siguen peor, las noticias siguen peor y todo se complica peor. Pero el Señor dijo: no lo voy a hacer ni en un mes ni en un año, sino que lo voy a hacer en un día, en un solo día. Esa era la promesa. El problema, la división, la separación, la barrera que significaba el pecado. La promesa: lo voy a quitar en un día, en un día. Qué maravilloso, qué gloriosa promesa. Ahora, miramos el cumplimiento. Qué bello es el cumplimiento, porque ese cumplimiento es impactante, es glorioso. Dice el cumplimiento, San Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo miró, él tuvo una revelación y él dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos, de solo los judíos. No, dice que quita el pecado. ¿Cuál era la promesa? La promesa dice: he aquí yo quitaré el pecado ¿de dónde? ¿De dónde? De la tierra. De la tierra, de todo el planeta. Quitaré el pecado de la tierra en un día.
de la tierra. Y cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la tierra, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan recibió, que ese era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Alabado el Señor. Ahora, hemos visto el problema, que es la barrera, la separación, la división, porque vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, de tal manera que no se nos oía, no se nos miraba, e inclusive por ahí hay una parte que dice que Dios no oye al pecador. Claro, con esa barrera Dios ni lo volvía a ver, ni tampoco lo oía, ¿verdad? Hasta que esa barrera fuese quitada. Entonces, la promesa, quitaré el pecado en un día, el cumplimiento, Juan lo ve y dice: este es el que quita el pecado del mundo. La solución, miremos cómo llegó la solución, cómo ha llegado a nuestras vidas esta solución, que es el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre. O sea, una obra y un sacrificio eterno que no se repite, solo una vez y para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué se presentó? Para quitar de en medio. ¿Qué había? Según Isaías, había una barrera, una división que estaba en medio y que nos separaba de Dios. Entonces Él vino para quitar el pecado de en medio, para quitar de en medio el pecado. Él vino para quitar esa separación y para quitar esa barrera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, en primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Escuche lo que dice Pedro. Quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. ¿Qué hizo? Terminó, o sea, le dio fin, lo quitó del mundo, lo quitó de la tierra en un día, quitó la separación, quitó la división. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Ahora, que usted reciba y comprenda estas verdades posicionales y eternas, ya esto es otra cosa. Porque el mismo Jesús, cuando vino a predicar en parábolas, y el fin de predicar en parábolas, cuando los discípulos le preguntaron, dijo: yo lo hago así para que los que ven no vean y los que no ven sean cegados. O sea, aquellos que veían, los religiosos, quedaban cegados y no veían nada, y aquellos que eran niños, que eran ignorantes, que eran sencillos y simples, comenzaban de un pronto a otro a mirar cosas eternas. Por eso cuando Nicodemo se acercó a él y le habló, Jesús le dice: si yo le hablo a usted cosas terrenales y no las entiende, ¿qué pasaría si yo le hablase de cosas celestiales? Aquí estamos hablando de verdades celestiales o de verdades eternas. Terminó con el pecado, quitó la barrera, quitó la división, quitó la separación, de tal modo que ahora en mi mente, en mi corazón, yo no tengo que sentirme enemigo, ni separado de Dios, ni alejado de Dios, ni pensar que Él está con un libro apuntando todo para un día venir y decirme: allá abajo, al puro sótano, en la parte más baja, ahí le toca. No, amado, no, ya eso no va. Eso va en el lenguaje religioso de confusión que el Señor dejó para confundir a mucha gente, pero no para los hijos de Él, que han sido alumbrados, que son entendidos en las verdades posicionales y eternas. En la verdad eterna, Él terminó con el pecado, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:19, cuando dice, escuche,
que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, reconciliando a un grupito, sí, porque la gente dice es que nosotros somos la manada pequeña, ¿verdad? Y entonces el Señor vino solo por nosotros, allá los demás, eso se, a ver, ¿verdad? No, la palabra dice que Él vino a reconciliar el mundo, vino a quitar el pecado del mundo, porque yo quitaré de la tierra el pecado en un día. Entonces Él vino a qué? Dice que Él estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No tomó en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque esa barrera fue derribada, porque es aquel Cordero que quita el pecado del mundo, porque en un día quitaré el pecado de la tierra. Esa fue la promesa y el problema fue quitado por nuestro Señor. Ese problema se quitó. Ya no hay división, ya no hay separación. La Biblia de Jerusalén, en la versión del año 1976, dice así, dice Romanos 5:13, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Sabemos que el Señor vino a cumplir la ley. Entonces, a través de Él, nosotros la hemos cumplido. Y Pablo dice, ya si la ley no, si no hay ley, si no hay 10 mandamientos, si no hay ministerio de condenación, porque ahora estamos en el ministerio de la justificación, en el ministerio del Espíritu. Entonces dice, porque hasta la ley había, tiempo pasado, ¿había qué? Había pecado en el mundo. ¿Por qué dice había pecado en el mundo? Porque aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en un día el Señor quitará el pecado de la tierra. Porque el Señor quitó esa pared, porque dice entonces el texto anterior, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a qué? Al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y entonces nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, hoy tenemos que decirle al mundo que el Señor nos ha vestido de justicia, que ya no somos enemigos, que ya no somos ni estamos separados, que ahora somos amados y el Señor quiere abrazarnos, quiere que sintamos ese amor de Padre, porque Él es el Padre de los espíritus, Él es el Padre de toda la creación y toda la creación encuentra sentido hasta que recibe ese abrazo y esa unidad por parte del Padre. Pero mientras haya una barrera y la persona sea, como dice el apóstol Pablo, enemigo de Dios en su mente, porque esa barrera no ha sido quitada, entonces no podrán experimentar el amor del Padre. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. ¿Y qué es lo que hizo esa circuncisión? Dice, esa circuncisión dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que está diciendo la palabra es que el Señor, como que hubiera cogido una tijera, separó al hombre adánico de pecado, aquel que estaba dividido y separado, y lo tiró. Nos quitó esa ropa del hombre pecaminoso y la quitó y nos vistió de justicia, ahora sin barrera, ahora sin pecado. Entonces dice que en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando una persona se considera pecadora,
entonces huele mal a los ojos de Dios. Cuando una persona ha recibido la justicia de Cristo y se ha dado cuenta que Él quitó esa barrera, que Él quitó el pecado, que ahora olemos a Cristo porque nos hemos vestido de Cristo, entonces las cosas son diferentes. Hoy la gente, aparte de todas las situaciones difíciles que hay, todavía, aparte de todo esto, sienten que el diablo los persigue como un león, sienten que el pecado los aplasta y los consume, y que aparte de vivir una vida bien difícil a veces en esta tierra, les espera algo peor todavía una vez que pasen de esta dimensión a la otra. Eso es como vivir el infierno multiplicado por 5. Y no es lo que Dios quiere, porque Él pagó, Él quitó, Él sepultó, Él circuncidó y echó el cuerpo pecaminoso carnal para que nosotros ahora no caminemos con una conciencia sucia, creyéndonos que no valemos nada ante Dios o ante la vida, sino que nos miremos en Él, en el espejo de Dios. La palabra pecado viene de hamartía, del griego hamartía, y significa culpa o falla. Entonces, cuando una persona peca, ¿qué cree usted que pasa? Bueno, pero dijimos que el Señor quitó el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quitó? La culpa. La culpa. ¿Sí? Si la persona peca, está fallando, está errando al blanco. ¿Por qué? Porque Dios quiere que actuemos bien, que recibamos bien, que sembremos bien, porque todo lo que hagamos como humanos, todo tiene recompensa. Entonces, cada vez que pecamos, estamos fallando al blanco y no estamos recibiendo la recompensa que Dios quiere que recibamos en esta vida cuando actuamos correctamente. Cuando actuamos propiamente, según la palabra, activamos una bendición extra. ¿Por qué? Porque si hacemos el bien, recibimos el bien. Y si hacemos el mal, no nos va a ir muy bien. Bueno, eso es lo que se le llama la salvación plena. O sea, que yo no me estoy perdiendo de las bendiciones. Yo no estoy cayendo en la condenación de la separación de esas bendiciones. Entonces, pecado es igual a culpa. No, ya el Señor quitó el pecado, ya el Señor quitó la culpa. Pero queda la falla. Yo no debo de errar al blanco, debo de caminar y conducirme bien para obtener una recompensa plena como ser humano, como individuo, en la sociedad, en mi familia, para con mis amigos, porque si usted dijera, el Señor quitó el pecado, entonces voy a comenzar a hacer desórdenes, ¿cómo cree usted que le va a ir? No, no le va a ir bien, porque una persona desordenada no puede esperar algo bueno. Entonces esa persona estaría fallando, pero ya no sería culpable, porque la culpa la pagó el Señor y Él quitó el pecado del mundo. Ahora notemos esto para que quede un poquitito más claro. No vamos a entrar en detalle, pero póngale atención a este detalle. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:18, cualquier otro pecado falla, errar al blanco, cualquier otro pecado, cualquier otra falla que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica. ¿Qué lee usted ahí? Más el que fornica está fornicando contra Dios. ¿Eso dice? Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Más el que falla está fallando contra sí mismo. Hoy el ser humano comete pecados, fallas contra su propio cuerpo y contra su propia vida. Por eso es muy importante nosotros tener presente que debemos de conducirnos propia y correctamente para poder caminar en una bendición plena, porque así es como Dios quiere que caminemos. Por eso a Josué se le dijo, cuando medites, cuando hagas, entonces harás prosperar tu camino. Hacemos prosperar nuestro camino cuando procedemos y actuamos correctamente y no conforme a la falla, o sea, pecado.
porque el Señor quitó el pecado de la culpa, ¿verdad? Pero claro, si usted se equivoca, usualmente viene una consecuencia y eso lo sabemos todos. Por eso tenemos que cuidarnos de no pecar contra nuestro propio cuerpo, o sea, contra nuestra propia vida, porque cuando actuamos mal, estamos atentando contra nuestro bienestar y el Señor quiere que caminemos en vida. Por eso en Romanos 8 dice la ley del espíritu de vida, porque ahora no es la ley de la muerte, ahora es la ley del espíritu de vida. Dios quiere que actuemos todo conforme a vida plena, a gozo, a libertad, a bendición. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar o cautivar de ninguna cosa. Yo todo lo puedo hacer, pero voy a ser prudente. Ahora soy libre, sí, pero me voy a cuidar de no pecar contra mi propio cuerpo. Me voy a cuidar de no hacer cosas que afecten mi vida. Voy a cuidarme y voy a dejar que la ley del espíritu de vida me guíe en todas las cosas. Bendito Rey para siempre. La Reina Valera de la versión del año 1989 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para quitar el pecado de muchos. La segunda vez, y esto de muchos otro día lo explicamos, se refiere a todo el mundo. Otra vez mi amado hermano George me preguntó esto, lo miramos en la Biblia y quedó muy claro. Pero para no desviarnos del tema, entonces dice que él se ofreció una vez para quitar los pecados. Y dice, la segunda vez, oiga lo que pasa la segunda vez ya sin relación al pecado. ¿Qué pasa la segunda vez sin relación al pecado? Aparecerá para salvar a los que le esperan. Es muy importante aquí poner atención a esto y que usted aprenda esto porque es importante. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios para todos en su versión dice, Él vendrá por segunda vez, pero ya no por los pecados de la gente, ya no por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Ponga atención a estas tres cosas. Una, Él vino la primera vez en relación al pecado. ¿Cuándo usted recibió al Señor? Bueno, porque usted le dijo, Señor, soy pecador, ayúdame en una oración, no sé, rezó, qué sé yo. Pero ahí fue donde usted conoció primero al Señor, cuando le dijo, Señor, me he equivocado, ayúdame, aquí vengo, ¿verdad? Esa es la primera vez que yo conozco al Señor en relación al pecado, pero Él vendrá por segunda vez, pero ya no por los pecados de la gente. Cuando los pecados de la gente se quitaron, cuando los pecados de la gente se quitaron del mundo, de la tierra, la barrera se quitó, entonces ahora yo no lo miro en la cruz. Ahora yo lo miro que Él se aparece a mi vida, pero como un padre, como un hermano y como un amigo, en una relación diferente, porque ahora Él sí ha venido a salvarme, Él liberarme de todo tipo de mal. Él vino a salvar o a liberar de todo mal a los que esperan, a los que ¿qué? A los que esperan su venida. Entonces, si yo conozco a Dios con relación al pecado, todavía no he sido salvo, porque Él aparece por segunda vez. La primera en la cruz, la primera en relación con el pecado, pero la segunda, Él aparece sin relación al pecado. Y cuando ya no hay relación al pecado, porque yo sé que Él lo llevó, que yo sé que Él circuncidó el cuerpo pecaminoso carnal y lo quitó, entonces aparece por segunda vez. Y entonces yo experimento lo que es real y verdaderamente salvación, porque Él ha venido, pero ya no por los pecados de la gente, sino para salvar. Hasta ahí es cuando yo soy salvo, cuando por segunda vez yo lo recibo, pero no con relación al pecado, no como pecador, sino como su hijo, pero ya no por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Alabado sea el Señor, bendito el Rey. La Reina Valera, año 2000, dice, la segunda vez se manifestará para salud.
O sea, para salvación a los que sin pecado le esperan. Cuando el Señor se manifiesta en mi vida, para salud, para que yo esté bien, para que esté bendecido, para que me sienta bien, para que tenga ánimo, para que me sienta conquistador, victorioso. ¿Cuándo? La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. A los que lo esperan con pecado, no se les va a manifestar, no, absolutamente no, porque el Señor ya no viene con relación al pecado. Ahora esta segunda vez, y quiero decir segunda porque Él nunca se fue, ¿sí? Él vino, subió al Padre, todavía estaba manifestándose, luego Pentecostés se manifestó. Dice que Cristo estuvo en los profetas en el antiguo pacto y Cristo estuvo en Pablo. Entonces el Señor no se fue nunca. Pero la segunda venida a mi vida yo la experimento sin relación al pecado. Ahí es cuando yo experimento la segunda vez. Se manifestará para salud a los que sin pecado le esperan. Qué maravilloso, amados. Qué maravilloso es esperar sin pecado. Número uno, entonces, la primera venida tiene que ver con el pecado. Número dos, la segunda venida sin pecado y para salvación. Ahí es cuando somos real y verdaderamente salvos, porque somos trasladados, dice la palabra, de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahí somos posicionados en lugares celestiales y somos unificados con el Padre, y nos damos cuenta cuando miramos a su espejo que somos transformados a su misma imagen, porque venimos a ser uno con Él. La gloria que tú me diste yo les he dado para que ellos sean uno, perfectos en unidad, así como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno. Bendito sea el Rey por esa gloria maravillosa. Entonces, en la palabra, en esa palabra de dos tiempos, usted puede mirarse de dos maneras. Una, como dice Efesios 2:5, nos resucitó. Claro, el Señor vino y te resucitó. O quizá tú prefieras decir, como dice 2 Corintios 4:4, nos resucitará. ¿Verdad? Como yo soy pecador, pues aquí estoy esperando a que el Señor venga un día y me limpie de pecado. Ojalá que se le pueda conceder. ¿Verdad que sí? Sería muy bueno. Pero nosotros, amados, tenemos que disfrutar sus promesas hoy, porque el evangelio posicional y eterno es para hoy. Es el evangelio del cumplimiento. No es el evangelio para mañana ni para dentro de un mes, es para hoy. Y cuando nosotros lo vivimos hoy, lo disfrutamos hoy, lo enseñamos hoy, lo llevamos a nuestra familia hoy, en un evangelio que sí ganamos. A un evangelio así yo me convertiría 1,000,000 de veces. Al evangelio anterior, donde era lúchela, ¿verdad? Venga la vigilia, venga el ayuno, no se pierda esto, haga sacrificios, haga ofrendas de sacrificio y todo esto. Me recuerdo una vez, yo trabajaba en un lugar en Costa Rica que se llama Santa Rosa y estaba trabajando en contabilidad en un departamento del Consejo Nacional de Producción en contabilidad. En esa agencia donde yo trabajaba, al frente yo comía, ahí desayunaba, almorzaba y comía, ¿verdad? Y recuerdo que el señor de ahí, la familia esta era muy linda. Ellos tenían una finca y tenían ganado. Resulta que la iglesia tenía una festividad muy importante y al señor le pidieron una vaca. Como tenía ganado y le pidieron una vaca para que la donara, ¿verdad? Y como el Señor no la dio, yo no sé si fue temporal, pero lo excomulgaron. Se quedó sin nada, ¿verdad? Se quedó sin salvación por no dar la vaca. Entonces, amados, esto no es religión. Aquí nadie le va a quitar lo que Dios le dio. Si usted da la vaca o no da la vaca, de igual manera. Por supuesto que hay que actuar bien, por supuesto que el reino de Dios tiene que estar en primer lugar y todas las cosas serán añadidas, pero ya no es por obras, las obras las hizo Él. Hoy nosotros no hacemos obras para salvarnos, sino porque hemos sido salvos, porque le conocimos a Él en su segunda venida sin relación al pecado. Gracias, amados.
feliz de estar acá compartiendo. Gracias a los amados que han estado aquí. Ha sido una gran bendición. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Marianela. Gracias, Robert. Gracias a todos los que han estado ahí presentes y a todos los que no han estado presentes y que van a escuchar el video. Yo les animo para que compartan esta palabra, porque esta palabra está para que sacuda las bases del mundo religioso, para que transforme este mundo, para que el evangelio eterno alcance las naciones y por fin se hable de una palabra posicional, libre de dogmas y mandamientos religiosos, que descanse en el cumplimiento de lo que Él ganó por todos nosotros. Alabado sea el Rey para siempre. Muchas gracias a todos, amados. Bendecidos.